sean mis primeras palabras para expresar mi alegría, como siempre señalaba Chiara Lubich en sus intervenciones internacionales, y expresar mi satisfacción por participar en este evento conmemorativo del centenario del nacimiento de Chiara Lubich, personalidad relevante para Italia, Europa y el mundo. Hoy más que nunca, el legado ético, moral, espiritual de esta trentina necesita ser recordado y expandido a toda la comunidad internacional. Por lo tanto, felicitaciones a los organizadores, en particular al Centro Chiara Lubich y a todos aquellos que han participado en hacer realidad este encuentro. Entre ellos, no puedo olvidar a mi buen amigo y compañero de ruta, el embajador italiano Pasquale Ferrara, hoy representante de Italia en Argelia. Creo que el acto que nos reúne hoy en Roma merece recibir todo tipo de apoyo y difusión. Me imagino que si Chiara Lubich estuviese hoy con nosotros, ella hubiese apostado por celebrarlo presencialmente y no a través de los obligados mecanismos telemáticos que, aunque facilitan, en mi caso, mi participación, en cierta manera me fuerzan a no poder compartir cara a cara mis comentarios con todos ustedes. Las emociones, los gestos, las expresiones no son las mismas cuando estamos juntos, sin barreras, sin distancia social, cuando los abrazos, las complicidades pueden llevarse a cabo con afecto y humanidad. Esta sería la primera sorpresa que sentiría Chiara Lubich si aterrizase hoy con nosotros. Pero su presencia la llevaría inmediatamente a extraer una serie de conclusiones contradictorias de la realidad actual, que estoy seguro nos ayudaría a resolver para seguir el camino que hace ya tantos años inició al fundar el movimiento de los focolares, cuyo objetivo final es la unidad entre los pueblos y la fraternidad universal. Me van a permitir exponer cuáles, en mi opinión, serían esas conclusiones. La primera sería una constatación positiva al comprobar con satisfacción que uno de sus conceptos más defendidos y difundidos, la fraternidad, ha alcanzado en los últimos años, meses y semanas un alto grado de reconocimiento político internacional. La fraternidad humana defendida por el Papa Francisco y por el gran imán del Azhar, Ahmed Tayeb, expresada en el documento suscrito por ambas personalidades hace 2 años en Abu Dhabi, ha logrado introducirse con toda legitimidad en la agenda política internacional. Y hace tan solo 2 semanas, Naciones Unidas, bajo el impulso de UNAOC, United Nations Alliance of Civilization, celebró, tras la aprobación de una resolución de la Asamblea General, el Día Internacional de la Fraternidad. El Santo Padre Francisco señaló en su mensaje de este acto conmemorativo que la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad. Sí, Chiara Lubich, tu lucha por defender y aplicar la fraternidad se ha abierto camino. Y hoy podemos señalar que la fraternidad ya no es un concepto, una actitud o un término secundario que ocupa un tercer lugar tras la libertad y la igualdad, sino que es la nueva frontera, es el catalizador para que los otros 2 grandes conceptos como libertad e igualdad puedan desarrollarse plenamente de manera sostenible. Por lo tanto, su primera conclusión sería positivo. Mi legado se cumple, las cosas van bien. Sin embargo, estoy seguro que Chiara Lubich se detendría y reflexionaría al constatar las múltiples contradicciones que se manifiestan hoy día en el escenario internacional. El COVID-19 ha desnudado brutalmente las apariencias satisfactorias de nuestras sociedades. De una solidaridad declarativa al comienzo de la pandemia, hemos pasado a una insolidaridad activa, a un sálvese quien pueda, a una competición amoral, falta de principios y valores. Hemos respondido a una crisis global de manera unilateral y fragmentada, egoísta, nacionalista, sin pensar y reconocer que el ser humano es y debía ser el epicentro de esta crisis. Esta crisis global nos ha puesto de manifiesto varias tendencias negativas
que Kiara Lubitsch hubiese de inmediato denunciado. La primera, una fractura social, exacerbada por las diferencias y las discriminaciones. La marginalización, la exclusión y el odio se han incrementado exponencialmente durante todo este año de crisis. Asistimos paralizados ante la expansión del odio, de la demonización del otro. El discurso del odio es ejercitado no solo por sectores de la población que incitan a la exterminación y expulsión de los otros, de los bárbaros, sino también de representantes políticos que defienden una supuesta hegemonía neonazi, fascista, populista, que excluye a todo aquel que no es de su raza, etnia, cultura, género o religión. Se rememoran discursos de guetización o de separación, y estos señalan: separémonos de nosotros del mal, el enemigo, el diferente, el que no es como nosotros. Y desgraciadamente la democracia occidental aplaude y defiende en muchos casos un derecho a la libertad de expresión radical, sin tomar en cuenta el otro gran derecho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que expresa en su artículo 18 la libertad de religión, creencia y el derecho a ejercer libremente su confesión religiosa. El antisemitismo, la islamofobia y la cristianofobia resurgen con fuerza cuando estábamos, durante los últimos años, más cerca de crear un mundo multicultural y multirreligioso, respetuoso de todas las religiones y civilizaciones. La segunda conclusión que Kiara Lubitsch hubiese inmediatamente extraído es que la obsesión al establecer hipótesis simplistas ya no funciona en un mundo donde la complejidad es una absoluta realidad. Para salir de esta crisis global no basta con enfoques sectarios o especializados, no basta con responder al desafío sanitario o al reto económico y financiero o a la dimensión cultural o religiosa. Solo si abordamos todos estos aspectos de manera interactiva y multisectorial podremos resolver los problemas complejos de nuestra cotidianidad. La complejidad no nos debe paralizar, como bien dice el sociólogo francés ya casi centenario, Edgar Morin. La complejidad nos obliga a desarrollar el pensamiento complejo, es decir, integrar todas las variables de nuestra rica realidad y a resolverlos de manera diferente. Necesitamos regenerar nuestro pensamiento, ya que todo lo que no se regenera, degenera, es decir, se muere. Una nueva metodología es necesaria para acercarnos a los problemas sociales y humanos. Busquemos una nueva vía, como bien dice el politólogo francés en su último libro. Pero lo que Kiara Lubitsch denunciaría con mayor énfasis y compromiso es la salvación y pervivencia del Homo sapiens. Debemos lanzar un SOS en favor de Sapiens, sí, un grito de alarma y desesperación, similar al expuesto en el magnífico lienzo del pintor noruego Edvard Munch. Es urgente, salvemos al ser humano, salvemos la humanidad. Durante los últimos años todos hemos participado, yo el primero, y debemos seguir comprometidos con este objetivo en salvar el planeta. Es necesario, pues este ha sido depredado, esquilmado durante estos últimos siglos. Hace falta un nuevo pacto, un acuerdo entre la humanidad y la naturaleza. Pero además de salvar el planeta, lo que está hoy en día más en peligro, en mi opinión, es la humanidad, es Sapiens. Imagínenos que logramos salvar el planeta, que logramos vivir en un planeta verde y azul como todos desearíamos, que logramos luchar y ganar el desafío del cambio climático. ¿Cómo sería el día después de haber alcanzado este logro? ¿Cómo vamos a convivir todos juntos? ¿Cómo vamos a respetarnos? ¿Cómo vamos a enterrar definitivamente el hacha de violencia y guerra? ¿En qué sociedad vamos a vivir? Esta sería, tanto para Kiara Lubitsch como para todos nosotros, la prioridad número uno. No es solo el politólogo israelí Yuval Hariri quien anuncia la desaparición de Sapiens, sino la aparición cada día más patente de nuevas amenazas para el ser humano. Entre ellas,
y la más seria desde mi punto de vista es la que la economista americana Shoshana Zuboff destaca al denunciar en su último libro El capitalismo de vigilancia. Nos enfrentamos hoy en día con un totalitarismo de la vigilancia que ha sustituido al tradicional totalitarismo de poder del comienzo del siglo XX, que también denunció George Orwell en su novela 1984. Hoy el mercado, la producción industrial, ya no depreda recursos naturales, productos, bienes, etc., sino que el objetivo de ese nuevo mercado son los seres humanos. Somos los nuevos objetos de depredación. Nos cooptan, nos manipulan, nos reconfiguran gratuitamente y sin nuestro consentimiento. Se nos utiliza para integrarnos en su gigantesco aparato de Big Data para lograr un surplus de nuestra conducta y de esta manera modificar nuestra propia existencia de manera alienante y sin capacidad de reacción. Muchos analistas señalan que el siglo XXI, y sobre todo tras el COVID-19, será digital o no será. Puede que estos agoreros del futuro logren su objetivo y alcancen a deshumanizar toda nuestra existencia. El gran peligro es que este capitalismo de vigilancia se ha convertido en la nueva utopía del siglo XXI, en donde se desea poner punto final a la incertidumbre. La tecnología nos brindará y garantizará todas las necesidades deseadas. Por el contrario, la libertad, la propia conciencia, la creatividad, los sentimientos religiosos, los valores éticos, como seres humanos, desaparecerán. Ellos, los Facebook, Amazon, Microsoft, Google y Apple, serán los que conozcan, decidan y decidan quién decide. No hay teoría de esta nueva utopía, no hay elaboración político-filosófica, solo hay práctica mercantil. Un sector privado se alzará con el poder para determinar el conocimiento, decidir y decidir quién decide sin ningún control democrático o participativo. No tendremos ningún margen de rebeldía, de expresión, de dudas, de crítica, de creatividad, de fe, de creencia. Será un mundo plano, es verdad, sin miedo, pero todo sin alegría, sin fraternidad, sin solidaridad. Este es el mundo que empieza a percibirse hoy y al que tenemos que dar respuesta urgente. ¿Qué hacer?, se preguntaría Chiara Lubich. Es la pregunta que nos hacemos en la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Este es el principal mandato. Y precisamente en la nota de concepto enviada por los organizadores de este evento, se indica que Chiara Lubich prefería hablar más de una civilización de alianzas que de una alianza de civilizaciones. Me permitirán, eso espero, que en mi caso defienda el concepto de alianza de civilizaciones. Mucho se ha escrito desde el punto de vista conceptual, filosófico, etimológico sobre esta definición. Nuestra posición es clara. Sabemos que el diálogo de civilizaciones y de culturas es necesario, como condicio sine qua non, para iniciar el conocimiento del otro. Pero esto no es suficiente. Debemos dar un paso cualitativo mayor. Debemos conjurarnos, comprometernos colectivamente en nuestro objetivo final de crear una sola humanidad. Una humanidad con múltiples culturas, religiones y civilizaciones, como se señala en nuestro logo, y que han logrado a lo largo de la historia de la humanidad enriquecer cada una de ellas al conjunto de los seres humanos. Ninguna de ellas es superior a las otras. Todas ellas son válidas siempre que exista el respeto y la aceptación por parte de todos. Hoy en día, como bien defendía Chiara Lubich, vivimos dentro de una unidad humana y citaba para reforzar este concepto tanto a Mahatma Gandhi o a Martin Luther King o al propio Jesucristo. El COVID-19 ha demostrado sin ambages que vivimos en una sola humanidad y que el virus, la crisis, nos ha afectado a todos y en todos los rincones del mundo. Que tribus, naciones, regiones han reaccionado a su manera ante este desafío, pero que en paralelo ha surgido un nuevo sujeto internacional, una sola humanidad,
que se revela en los distintos lugares del mundo para exigir un mundo mejor. ¿Cómo vamos a ir configurando a este nuevo actor del siglo XXI? La mejor manera es dotarle de valores y principios universales que serán los que le otorgarán la legitimidad necesaria para reivindicar sus derechos. Por tanto, la primera acción preventiva será la educación, acordando a este un marco ético global donde la ciudadanía del planeta pueda identificarse con valores y principios universales. Debemos dar al sapiens, al Homo sapiens del siglo XXI, una dimensión ética. La sociedad en general y la occidental en particular debe aceptar que la espiritualidad está de vuelta. Si el siglo XX fue el siglo del laicismo, al proclamar Nietzsche, Dios ha muerto, hoy todo gobierno debe reconocer y aceptar que dentro de un marco jurídico laico existe a su vez un sector de su población que exige y practica una espiritualidad que debe ser respetada y protegida. Esta realidad multirreligiosa y multicultural es un factor irrenunciable. Aquellos que desean practicar lo que yo denominaría un laicismo fundamentalista se equivocan si quieren construir sociedades inclusivas y pacíficas. Es por ello que estas premisas deben ocupar un lugar predominante en la agenda política contemporánea. Hoy, mis queridos amigos, es más necesario que nunca iniciar una reforma de las instituciones multilaterales para incorporar dimensiones hasta ahora no incluidas y que son esenciales para fraguar sociedades más cohesionadas y justas. En esta tarea de reforma, Naciones Unidas ha iniciado su proceso de adaptación a las nuevas realidades del siglo XXI. Naciones Unidas no pueden quedar ancladas en unos instrumentos y áreas heredadas del siglo XX y que ya no corresponden con los retos de nuestro siglo actual. Son muchas las áreas nuevas, pero sin duda será la dimensión cultural y religiosa la que deberá incorporarse gradualmente dentro de la casa común de la humanidad. De ahí que la Alianza de Civilizaciones se haya movilizado en los últimos 2 años para incorporar la dimensión socioreligiosa y cultural dentro de los esfuerzos de mediación internacional. Los conflictos, el terrorismo, como decía Chiara Lubich, no se resuelven solo abordando las cuestiones políticas, de seguridad o económicas, sino que los aspectos religiosos y culturales deben ser tenidos en cuenta a la hora de soluciones. De ahí que existan varias iniciativas que considero esenciales para introducirlas en el nuevo debate de reforma de la futura arquitectura multilateral. La primera, de carácter normativo, es urgente e irrenunciable. Se ha de adoptar de inmediato una regulación internacional de las actuaciones de las grandes corporaciones de Internet y de redes sociales. No podemos tolerar un totalitarismo de vigilancia sin que antes la comunidad internacional se movilice para establecer unas normas coercitivas que nos garanticen la supervivencia de Sapiens. En segundo lugar, algunas confesiones religiosas, como la propia Iglesia Ortodoxa rusa, ha evocado la posibilidad de crear un Consejo de Religiones dentro de la estructura propia de Naciones Unidas y a semblanza del Consejo de Seguridad o del Consejo de Derechos Humanos. Un consejo en donde los líderes religiosos del mundo puedan aportar resoluciones y recomendaciones para alcanzar un mundo de paz y de fraternidad. Entiendo que esta iniciativa hoy parezca constituir una propuesta utópica, pero no debía ser considerada como algo inalcanzable. Finalmente, deberíamos todos juntos adoptar una agenda positiva en las cuestiones multiculturales y multireligiosas. André Malraux dijo que el siglo XX sería un siglo cultural o no sería. Parafraseando, yo diré, el siglo XXI será multicultural o no será. Y es dentro de esta multicultural asumida y defendida por Chiara Lubich en donde debemos eliminar
las definiciones negativas. En este sentido, me permito sugerir, con ocasión de este coloquio, el que podamos adoptar en nuestra manera de expresarnos el siguiente decálogo. En primer lugar, frente al concepto de minorías, como bien dijeron el Papa Francisco y el rey de Marruecos, Mohamed VI, durante la visita del Santo Padre a Rabat, hay que defender el concepto de una ciudadanía global. No hay minorías, hay ciudadanos que todos gozan de su derecho a ejercer y practicar su religión. En segundo lugar, frente al concepto de tolerancia, reivindiquemos el de mutuo respeto. Tolerar es negativo, no nos queda otro remedio. Te odio pero te tolero. En tercer lugar, frente al concepto de coexistencia, defendamos el de convivencia, el de vivir juntos. No es el de aceptar sin remedio al otro. Es nuestro vecino, no me queda más remedio que coexistir con él. Frente a ello, convivamos, comprometámonos juntos. En cuarto lugar, frente al concepto de diálogo, que es conditio sine qua non, defendamos las alianzas, los movimientos como los focolares, lo que nos compromete y nos moviliza. En quinto lugar, frente a la obsesión por la seguridad, defendamos la paz. No habrá seguridad sin que exista una paz previa. Sin paz, sin deseos de comprensión y compromiso, difícilmente podemos garantizar un desarrollo pacífico y seguro. Cuanto más reclamamos la seguridad, más inseguros nos sentimos. En sexto lugar, frente al odio y al rechazo, la fraternidad y la generosidad. Fratelli Tutti nos ilumina para comprender que todos somos hermanos para defender esta sola humanidad múltiple y diversa. En séptimo lugar, frente al proselitismo y la asimilación, defendamos la convicción de nuestras ideas y creencias, respetando las opiniones y confesiones de los otros. En octavo lugar, frente a las identidades excluyentes o asesinas, como diría el escritor franco-libanés Amin Maalouf, defendamos la superposición de identidades, donde cada ser podamos acumular experiencias y vivencias distintas. En noveno lugar, frente a la uniformidad y la exclusión, defendamos la diversidad como realidad biológica y enriquecedora de nuestra sociedad. Y por último, en décimo lugar, frente a un mundo dividido y enfrentado por viejos postulados hegemónicos y nacionalistas, defendamos una sola humanidad, donde la paz y la fraternidad puedan reforzar a los seres humanos en su deseo de crear un mundo mejor. Este es el decálogo, queridos amigos y amigas, que estoy seguro que Chiara Lubich hubiese aceptado y difundido. Muchas gracias y como Fratelli Tutti, pongámonos a trabajar y a movilizarnos todos en recuerdo y homenaje de esta gran personalidad que era Chiara Lubich. Muchísimas gracias.